hay dolor. Eres de Borinquen. No hay dolor. No hay dolor. Ay, ay, lelele. No hay dolor. No hay dolor. Eres de Borinquen. No hay dolor. Borinqueños. A ellos yo dedico mi canción. The signification of the Olympic Games is, I would say, threefold. First of all, it is the reward of the big efforts of athletes. Athletes are training very hard and they deserve to have very good games. The second justification, if you can say, of the Olympic Games is that they are absolutely the best promotion for the Olympic values. And they are the promotion also for the sport. And if young people go to sports clubs, it's because they see the stars at the Olympic Games. Thirdly, and this is not the most important, but it has some relevance, is that the Olympic Games generate revenue. Now that revenue enables us to help sport around the world. The IOC redistributes 94% of its revenue to grassroots sport. We help all the developing countries in the world who, without that, would not be able to participate in the games. So I think these are the three justifications. Esta pequeña isla caribeña de 100 millas por 35, azotada por huracanes a través de los siglos, desde los indios taínos a los españoles, a los esclavos africanos, a los americanos, es un país con personalidad propia, que siendo colonia primero de España y luego de los Estados Unidos, logró entrar al movimiento olímpico internacional, es decir, logramos nuestra soberanía deportiva. ¿Y qué significa la soberanía deportiva para los puertorriqueños? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la expresan? ¿Cómo la defienden? ¿Cuánto se valora? ¿Cuánto se le teme? ¿Cuánto se idealiza? Ella sabe perdonar las injusticias. ¿Cómo se logró esa soberanía deportiva? ¿Por qué se opuso a los Estados Unidos? ¿Cuándo y cómo sucedió todo esto? Es una historia bien interesante. Llego del plantío, cuando llego del plantío, que labra la tierra mía, lo hago con alegría, porque tengo monte allá. Bendito caramba, mi plátano, ya me lo dio. Londres 1948, la verdadera historia de los primeros olímpicos puertorriqueños, es la historia novelada de estos 12 puertorriqueños que llegaron a Londres con una misión que era obtener la soberanía deportiva de Puerto Rico. Hacía 12 años que no se habían celebrado los Juegos Olímpicos porque Hitler había invadido Polonia en el 1939, en el 40 no hubo Juegos Olímpicos. En el 44 tampoco hubo Juegos Olímpicos y no es hasta el 48 que los puertorriqueños llegan con una invitación a Londres, al Wembley Stadium, donde los ingleses en una gesta heroica salvaban el movimiento olímpico invitando a la juventud del mundo a participar de los Juegos Olímpicos. Cuando los Juegos Olímpicos del 48 en Londres, cuando Puerto Rico participó por primera vez, que él fue el único medallista nuestro, medalla de bronce en el peso gallo en boxeo,
pues su nombre ganó notoriedad, y aunque yo solo tenía 9 años de edad y estaba allá en mi pequeño pueblo de Isabela, sabía quién era Juan Evangelista Venegas. Fue Vicente que contribuyó mucho por su imagen, y Joe Barbosa, ganadores de Pértiga en los Juegos Centroamericanos, me dio mi inspiración para poder someterme a la dedicación que hice para convertirme en pertiguista. Sin ellos no hubiese sido una meta mía para lograr lo que ellos lograron. Pienso que tenemos presencia, que nos hemos hecho sentir, que gracias al esfuerzo de héroes puertorriqueños, pues tenemos la oportunidad de decir presente y hacer un papel, yo diría que maravilloso si contamos con el tamaño de nuestra isla. Es el sueño, es lograr el sueño de una vida. Un atleta entrena durante todos los días del año para lograr una meta, y esa meta inicial es representar a tu país. Posteriormente es subir de eventos internacionales hasta llegar a unas Olimpiadas. Yo no tuve la dicha de llegar a unas Olimpiadas, participé en 2 campeonatos mundiales de voleibol, centroamericanos y panamericanos, y en mi vida no ha habido un momento de mayor emoción, no importa en qué aspecto, que el momento que empieza a sonar, a escuchar ese himno maravilloso y que empieza a ondear nuestra bandera en esa reunión de naciones, que esté la de nosotros representada, y tú formar parte de eso, es un orgullo, es un privilegio, y es lo más grande que uno puede, la emoción más grande que uno puede sentir. Realmente es indescriptible. Está la época de Julio Enrique Monagas, y entonces el batón generacional que lo toma Germán Riquejo Sampaio, por 2 rutas diferentes, 2 personalidades diferentes, pero que convergieron, se unieron con un firme propósito, que era levantar la identidad nacional puertorriqueña y el sentimiento y el espíritu olímpico, el espíritu nacional que tanto nos toca el corazón cuando lo vemos a los nuestros realizar las hazañas que usualmente lo hacen en esta isla tan pequeña de 100 por 35. En el 61 que fuimos a México a jugar y yo estaba allá en la selección, me puse aquel uniforme, pues para mí eso pues significó, pues, en aquel momento la máxima aspiración que yo podía tener como atleta, ¿verdad? Y como persona, representar al país de uno. Y esa bandera, pues, y más cuando hay un evento deportivo que uno como que esa bandera crece más y sigue creciendo y uno la sigue apreciando más. Esta es una historia de audacia, de sobrevivientes, de héroes que no sabían que eran héroes, de un grupo de 12 puertorriqueños que partieron hacia Londres con la esperanza de participar por primera vez en unas Olimpiadas y regresaron con una medalla. Las últimas Olimpiadas se habían celebrado en Berlín en 1936. Owens is ahead. Strandberg and Boschman are fighting. Osendorf challenges Wyckoff. Metcalf comes up, but Owens wins in 10.3. Second, Metcalf America. Third, Osendorf Holland. Also 7.87 meters, a new European record. .6 meters. First, Owens of America, a new world's record, 26 feet 5 inches. Second, Long of Germany. Third, Tajima, Japan. 3 años más tarde, Adolfo Hitler invadía Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
Casi 12 años más tarde, los ingleses, en un gesto heroico, rescatan los Juegos Olímpicos modernos que estaban en vías de desaparecer, convocando a la juventud del mundo a celebrar la paz, la fraternidad y la armonía entre las naciones. Allí llegaron 12 puertorriqueños con una invitación. Allí, en el escenario grandioso del Wembley Stadium, Puerto Rico desfiló por primera vez como una nación, cada cual con sus aspiraciones y deseos, sus fracasos y conquistas, cada cual con su bandera. Pero Puerto Rico desfiló con otra bandera. Los puertorriqueños que fueron a Londres se sentían bien contentos de haber logrado inscribirse para participar en los Juegos. Era un logro muy importante, pero no había sido fácil. Puerto Rico desfila con la bandera del Cordero en los Juegos de Londres porque Muñoz Marín iba a elecciones ese mismo año en noviembre y era la primera vez que los puertorriqueños iban a elegir un gobernador puertorriqueño. Y yo pienso que la situación era un poco tensa y para evitar problemas con Washington, ya que la bandera de Puerto Rico, el Partido Nacionalista la había defendido y había tanta agitación del Partido Nacionalista en Puerto Rico, ellos toman la decisión de desfilar con la bandera del Cordero para evitar fricciones. Puerto Rico en La Habana en el 30, en todos los Juegos centroamericanos y del Caribe, a partir del 30, ¿verdad? El Salvador, Guatemala, Barranquilla, desfilaba con la bandera americana. Entonces, cuando van a Londres en el 48, no podía ir con la bandera americana porque esa es la bandera de otro equipo que no participaba en La Habana, en El Salvador, en Guatemala, en Medellín, etc. Entonces, cuando van allí no puede haber dos equipos con la misma bandera. Puerto Rico tenía bandera. Puerto Rico tiene una bandera, desde el 1868 tenía la bandera del Ares, pero ya desde 1895 tenía su bandera. Pero las autoridades políticas, gubernamentales de Puerto Rico entendían que esa no era la bandera de Puerto Rico, que esa era la bandera del Partido Nacionalista, que tenía unas implicaciones, y cuando tienen la respetable osadía, que eso es un mérito de Monagas y de Guerra y de toda la gente que fue en la dirección de esa delegación nuestra, un poco tímidos en ese aspecto, según parece, porque esa era la convicción de Muñoz Marín, deciden inventarse una bandera. Yo no quiero quitarle méritos porque tuvieron la osadía de ir, pero esto fue un acto de cobardía, inventarse una bandera con un paño blanco, con el escudo que nos dieron los reyes católicos en tiempos de la dominación española, y con el nombre de Puerto Rico en rojo, para marcar la diferencia, si no nacional, como mínimo en el aspecto estrictamente deportivo, de que eran dos equipos distintos con dos distintivos distintos. Primero desfilamos con un paño blanco, con el Cordero en aquel entonces, y que luego en 1956 se iza esa bandera tan bonita y tan significativa para todos los puertorriqueños y el pueblo de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos. Y desde esa fecha en adelante es tan importante para nosotros los deportistas y para los atletas el que en la inauguración de unos Juegos se hice la bandera puertorriqueña en la villa con una ceremonia preciosísima que muchos la guardamos en el corazón, y que durante esos Juegos ondee esa bandera junto con los 207 comités nacionales olímpicos del mundo que pertenecen al olimpismo. Algunos no queríamos marchar pensando que podía afectar nuestra actuación al próximo día, ¿verdad? Recuerdo siempre el incidente famoso de la bandera, ¿no? Suponía que llevar la bandera fuera Barasolda, pero hubo un conflicto del cual yo no participé,
Lo único que sé es que Monagas se me acercó y me dice, mira, Popó, como tú eres soldado y sabes marchar, tú llevas el escudo de Puerto Rico, y yo lo llevé. Es lo único que recuerdo. El Wembley Stadium era y imagino que todavía es un estadio que tenía una capacidad de 85,000 personas o más y estaba repleto. Y nosotros, un grupo, un equipo bastante pequeño, pues desfilamos. El abanderado fue Fofo Vicente y la bandera que teníamos era un lienzo blanco con el escudo de Puerto Rico en el medio. Para mí aquello fue una gran experiencia y en realidad uno estaba preocupado en aquel momento porque no sabíamos cómo íbamos a salir en la actividad, porque el evento era un evento que era de 2 días. El primer día había que cualificar para finales y el segundo día eran las finales. Y nosotros el primer día cualificamos y el segundo día tuvimos la mala suerte o buena suerte de que empezó a llover de una manera muy copiosa y afortunadamente lo hicimos bastante bien debajo del agua. Yo estaba bastante acostumbrado a los viajes incómodos por el ejército que servía en el 65 en África, Francia y Alemania, así que estaba acostumbrado a las dificultades. Pero es distinto cuando uno va a competir, que tiene que mantenerse en plenitud de forma cuando va con soldado, que no requiere esa preparación. Tuvimos 13 días por todo sin hacer ejercicios. O sea que si un atleta está entrenado para una competencia y tiene 13 días sin hacer nada, pues no va en sus mejores condiciones, ¿no? Pero hubo pertiguistas allí que normalmente saltaban 1,5 pies o 2 pies más de lo que saltaron aquel día. Y nosotros Fofó lo que bajó fueron 6 pulgadas y yo salté lo que había saltado en Puerto Rico. Habían decidido usar la bandera del Cordero de Parques y Recreos, la bandera de Puerto Rico, el escudo del Cordero, y papá se negó. Papá dijo que él solamente desfilaba con la bandera puertorriqueña y entonces pues naturalmente Monagas tuvo que escoger a otro atleta para que desfilara con la del Cordero. La bandera se convierte con el sonido que emite a través del contacto con el aire cuando caminan, desfilan con ellos, en un rum rum de victoria. Y nosotros siempre hemos llevado la victoria. Esa bandera significa mucho para nosotros y es el que nosotros estamos presentes y que a través de la historia vamos a estar presentes. Nosotros somos una nación especial, una nación con mucha compasión, tenemos muchos sentimientos. Donde quiera que vamos, nosotros somos los más alborotosos. O sea, somos una isla bien pequeña que nos hacemos sentir, no sé donde sea que estemos. O sea, y eso para mí es una cosa que siempre me ha motivado mucho, de ser puertorriqueño. Muchos de los nuestros desconocen lo que somos. Es una de las labores diarias, es una tarea diaria, la de ser puertorriqueño para defender la puertorriqueñidad nuestra. Avery Brundage se oponía a que Puerto Rico fuera a los Juegos Olímpicos y que obtuviera su soberanía deportiva porque mantenía esta posición de que Puerto Rico no tuviera esa personalidad olímpica. Jesús Tepiñero, que era el gobernador puertorriqueño, el primer gobernador puertorriqueño designado por los Estados Unidos, verdaderamente no se oponía tanto, pero vetó el proyecto que asignaba $10,000 a la delegación puertorriqueña que iría a Londres. Esto fue más, pienso yo, en consono con la mentalidad de Avery Brundage y también para llevarle un poco la contraria a Muñoz Marín, que era el presidente del Senado. Cuando llegamos a Plymouth, bajamos todos juntos. Y entonces para nosotros como era bien simpático, bien tipo bien amable. Entonces preguntó en inglés, un turista,
¿qué éramos nosotros? Parasol dice, somos el equipo de tiro de Puerto Rico. Y el inglés dijo, Puerto Rico, where the hell's that? Tuvimos que explicar dónde era Puerto Rico, ¿no? Entonces, Parasol dice, I've come with the Puerto Rican Olympic team. He says, what do you do? Oh, I shoot. Entonces Parasol bajó mismo desde esa oficina de la aduana, chico, está registrando las maletas, entonces para bajar la tierra, todavía estamos a la salida del barco. Pues Parasol bajó y cogió la pistola, y sacó la pistola. Inocentemente, Parasol era un niño, ¿ves? Después de preguntarle a Toñito, su hijo, cómo era su papá, ¿ves? Y sacó la pistola y dice, mira, no hecho aquí en Inglaterra, esto está hecho por unos expertos suizos, mira, me coge no es inglés, I want to touch it, Entonces, había un policía cerca, que miró y dice, hey, those guys over there got a gun. Entonces vino a otro policía. Entonces vinieron y cogieron a Parasol. Entonces, hey, give me that gun. He said, no, this belongs to our team, the Puerto Rican team. He said, Puerto Rico, where's that? He said, well, in the West Indies. He said, we don't have any Puerto Rico here on the list here. He said, you're under arrest. Parasol said, what the hell you mean we're under arrest? He said, they said, you can arrest us, don't you know we Puerto Ricans, we help you people win this war, you know? Porque había acabado la guerra. Oye, digo, Parasol, cállate chico, de eso quieto, de eso a Monaga. Me dice, Monaga, cara, Monaga no habla inglés, chicos, que habla inglés, que soy yo que hablo de Monaga. Y yo que hablaba muy bien el inglés. Y siguió Parasol metiendo la pata, hasta que vino el jefe de la policía. Y dice, I'm sorry, but you guys are under arrest, Y era el diablo, chico, Parasol, de lo que ha hecho. Entonces lo arrestaron a nosotros, lo llevaron al cuartel, que era cerca, bien enfrente, y no nos pusieron en you're detained, you're not under arrest, please remember you're detained, but you're going to have to stay hasta here. Que se investigara. Hasta que se investigue el caso, Y todavía el detain fue que estuvimos 2 días y una noche allá, ¿no? Pero no que estuvieron presos, no tuvimos, lo trataron muy bien. Después que empezamos a hablar de Puerto Rico y de donde eran, y dimos un tour de la isla, hablamos de la belleza de la isla y el yunque. Ganándose la simpatía de ellos. Entonces teníamos un montón de coquí, coquí chiquitos así para repartir entre los... Tú sabes que las Olimpiadas siempre los atletas cambian cosas y tuvimos un montón de coquí y Parasol le explicamos cómo era coquí, esto y lo otro y hicimos amistades con los policías, nos trataron muy bien, ¿ves? Entonces sale uno de los guardias y yo tuve que reír porque me dice, but this not Puerto Rican, it says made in Taiwan. La soberanía deportiva es algo que los puertorriqueños atesoran. Es algo que no queremos perder. Yo espero y lucharé porque jamás Puerto Rico pierda su soberanía deportiva. Hong Kong es parte de China y mantiene su equipo olímpico separado. Aruba, que es parte de Holanda, también mantiene su... O sea, que hay algunos ejemplos de situaciones que van cambiando, pero yo defenderé la soberanía deportiva de Puerto Rico mientras me quede vida. A mí me luce que esto nunca va a desaparecer, al contrario. Puerto Rico es una nación deportiva que le gusta. El deporte es prioridad y primer orden para los puertorriqueños y estoy completamente seguro que el pueblo va a seguir apoyando esta gestión de soberanía. El pueblo de Puerto Rico no está dispuesto a que eso ocurra. Y si tuviéramos que dar un paso en el cual se nos requiriera perder la soberanía deportiva,
como perder nuestra lengua, es decir, perder nuestra identidad, Puerto Rico no lo daría. Yo pienso que si Puerto Rico algún día se anexara a los Estados Unidos, como hay algunos puertorriqueños que intentan, perdería la soberanía deportiva y perdería la participación, porque no hay país que pueda tener 2 representaciones. Y Puerto Rico no podría ser anexado a los Estados Unidos como Estado y tener como Estado de la nación americana un equipo aparte del de los Estados Unidos. Así que en ese caso se perdería la soberanía deportiva y obviamente la participación deportiva. Es la única forma que yo lo veo. La soberanía deportiva de Puerto Rico depende de la nacionalidad o se basa en la nacionalidad puertorriqueña. Si desaparece nuestra nacionalidad puertorriqueña, nos convertimos en otra cosa, ahí mismo se va la soberanía deportiva. La soberanía deportiva, en el caso nuestro, que es el ejemplo perfecto para el mundo, no se basa en cuestiones políticas. Porque, repito, la manifestación de esa soberanía deportiva la hicimos en Londres en el 1948. ¿Y qué era Puerto Rico en el 1948? Una colonia de los Estados Unidos de América, sin perfume. Digo, si alguien es un país que es sumamente celoso de su soberanía, es la República China. Y ahora mismo hay un comité olímpico en Hong Kong que sigue operando de la misma forma que operó cuando era colonia británica. Yo diría que es la única área más distintiva donde Puerto Rico se puede proyectar como un país soberano. Y Dios quiera que siempre mantengamos esa soberanía deportiva y que la podamos fortalecer. Así que para el puertorriqueño representa mucho, es demostrar al mundo lo que nosotros podemos hacer siendo de una isla pequeña, que podemos competir de igual a igual con atletas de otros países que tienen una población y unos recursos mucho más grandes que los nuestros. Así que tiene mucho significado para nosotros esa soberanía deportiva, obviamente una manera de nosotros también proyectarnos como pueblo, partiendo de nuestra identidad como boricua, como puertorriqueños. Somos una isla pequeña, pero una isla bien poderosa, una isla donde nosotros reconocemos que el deporte y el deporte a nivel, a su máximo nivel, pues hemos sido buenos siempre. Y eso incluye todos los deportes, pues nosotros como puertorriqueños creo que queremos mantener eso y no queremos estar compitiendo. Por ejemplo, si somos americanos compitiendo con otros americanos, queremos competir entre nosotros mismos y poder representar a Puerto Rico nosotros mismos. Nosotros, a través de la cultura del deporte, que es muy diferente al deporte, todavía nos mantenemos. Y eso ahí es donde yo tengo la esperanza. ¿Cómo nosotros podemos ir adelante rompiendo con los, sin temerle a los cambios, pero manteniéndolos en el deporte como nación o como nación en el deporte, como la cultura del deporte nos puede ir a nosotros ayudando más a salir de ese hoyo donde lo hemos metido por la cuestión política, ¿no? Y por la indefinición. Yo pienso que hay que tener esperanza. La puede perder porque eso es una decisión del Comité Olímpico. Nosotros podemos hablar de algunas situaciones en particular en que se está todavía discutiendo si se va a mantener o no la participación de 2 naciones, 2 identidades étnicas o nacionales o como se quiera llamar políticas en una misma competencia, pero sí se puede perder porque eso es una decisión del Comité Olímpico. Como puertorriqueños, si perdemos la soberanía deportiva, dejamos de ser. No podemos pertenecer al concurso de las distintas naciones del planeta. Quiere esto decir que la expresión de cada pueblo, siendo auténtica, nativa, es vital, porque eso lo que demuestra es que podemos interactuar en un orbe y que nos podemos respetar. Yo no creo que Puerto Rico quiera renunciar a ella, pero ciertamente la puede perder. Y tenemos que vivir conscientes de eso y defender eso, como se suele decir, con uñas y dientes. La posibilidad de que la pueda perder
ciertamente siempre está presente mientras Puerto Rico no sea un país libre y soberano, mientras las decisiones últimas, como definió el Colegio de Abogados lo que es la soberanía, no esté en manos de los puertorriqueños, porque alguien podría tomar esa decisión improbable como parece, pero teóricamente alguien podría tomarla por nosotros. ¿Sabe por qué yo no creo que perderá nunca Puerto Rico su soberanía deportiva? Porque nunca dejaremos de ser Puerto Rico, nunca. Eso no va a ser nunca. Yo creo que nuestra soberanía deportiva ha costado esfuerzo intelectual, vidas de personas que dedicaron su vida a luchar por nuestra soberanía. Y en los momentos históricos en que ha sido necesario, siempre ha salido un puertorriqueño con la energía y el intelecto para luchar por esa soberanía. Nunca vamos a perder esa soberanía, porque nuestro país está nutrido, está lleno de gente que reconoce la importancia de nuestra representación en eventos como este, y yo estoy segura que todos los puertorriqueños valoramos y apreciamos esa representación deportiva que para mí nunca la perderemos. Puerto Rico va a mantener su franquicia bajo la estadidad y la va a mantener. La va a mantener siempre y cuando los que dirigen el sistema olímpico en Puerto Rico, la Organización Olímpica aquí, se mantengan firmes en echar hacia un lado los presidentes de la federación, echar a un lado totalmente la política del deporte. Ser el abanderado de la delegación es el más alto honor. Ser una nación más en el concierto de las naciones del mundo en las Olimpiadas es un gran logro de los puertorriqueños. Pero en los Juegos Deportivos Panamericanos celebrados en San Juan, un atleta puertorriqueño compitió por los Estados Unidos, logrando la medalla de oro en natación. Y durante la premiación sacó la bandera de Puerto Rico, produciéndose uno de los momentos más emocionantes en la historia del deporte puertorriqueño. Cuando llego a Puerto Rico para el 79 para los Panamericanos, recuerdo yo que bajándome del avión me encontré entre 6 policías. Yo dije, ¿qué pasa? No sé, pero había mucho movimiento del independentismo y muchas cosas pasando aquí con la política. Y no sé, la gente aquí, la policía aquí no sabían cómo me iban a tratar y qué iba a pasar con Chayanne Vasallo con ese momento. Cuando entré al estadio en el desfile, había una sección que no apreciaba que yo estuviera representando a Estados Unidos, por decirlo así. Ellos desconocían por qué, pero había un poquito de no sé cómo, de conflicto mental entre ellos, ¿no? Había un poquito de tensión. Y no sabía exactamente cómo me iba a tratar la gente, el público en la piscina. Obviamente, pues una vez que uno llegó allí a la piscina y empieza a competir y cuando uno gana, pues ve que todo eso se hincha y empieza la gente a gritar y todo el mundo bien contento. Pasa la situación de la bandera. Yo no sé si ustedes saben cómo pasó, pero me estoy preparando para ir a recoger la medalla. El tío mío Chiri le pasa la banderita a mi hermano Víctor, que Víctor estaba representando a Puerto Rico en esa competencia. Él tiene la oportunidad de llevármela a mí y yo la meto en el bolsillo. Y estando, pues, cuando empiezan a tocar el himno, ya se me paran los pelos, cuando empiezan a tocar el himno de Estados Unidos, que yo escucho ya la gente empezando a entonar la borinqueña, pues me da por sacar la banderita, no lo pensé. Sencillamente, pues lo sentí y salió y la levanté con mucho orgullo. Y escuchar cómo eso siguió subiendo y subiendo el tono y más duro y sentirme que en un momento dado estaba todo el mundo allí cantando la borinqueña, pues nunca me olvidaré y no sé cuántos atletas, cuántas personas hayan pasado por ese momento, porque la política, la situación, todo llevó a eso a ser un momento súper especial para mí, yo creo que para el pueblo de Puerto Rico, y van a aprovechar que esos son los momentos que unen a los puertorriqueños, que nos hace sentir grande, que nos hace sentir del tamaño de todo el mundo. En la piscina somos iguales, en este campo de competencia somos iguales. Y este momentito como el que te describí en los Juegos Panamericanos del 79, pues fue un momento bien similar
a lo que pasó en las últimas Olimpiadas, cuando nuestro amigo levantó la camisa y demostró el Puerto Rico. Esos momentos son claves para nuestro pueblo. Son momentos que unen, son momentos que nos hacen sentir orgullosos de lo que somos y son momentos que nos dejan saber de lo que somos capaces. Y yo creo que eso hay que cuidarlo. Luego, en 1980, ante el boicot de los Juegos por el presidente Jimmy Carter, los puertorriqueños enviaron una pequeña delegación a Moscú, la cual desfiló con la bandera de los anillos olímpicos. A nosotros nos hablaron para que no saliéramos a la prensa a favor de ir. Pero fueron y nos hablaron, mira, hay gente que va a guerra, hay gente que muere por la patria, hay gente que hace unos sacrificios enormes, a ustedes atletas le toca el boicot. Y nosotros pues, calladitos. Y antes pues no se expresaban como la gente se expresa ahora. Dice, espérate, yo entiendo que estoy mal, déjame chillar, déjame ir a la prensa, déjame decir algo. En esos momentos nadie dijo nada, vamos a seguir al jefe. Y veo que fue una decisión fatal para el deporte, para Estados Unidos y bueno, no se deben de mezclar. Cuando llegamos a Moscú, yo estaba allí, todas las televisoras de Estados Unidos nos estaban entrevistando. NBC, éramos el foco de atención y nosotros estábamos en representación de nuestra nacionalidad. Y yo me puse las botas hablando por la televisión americana y condenando el imperialismo yanqui, pero eso era yo. Ahora, Germán decía con toda propiedad que nosotros representamos la nacionalidad puertorriqueña y el olimpismo, que la política no tenía nada que ver con eso. Bueno, y así entramos al Estadio Olímpico de Moscú. Y yo esperaba una ovación extraordinaria de la gente que estaba allí, porque Puerto Rico estaba desafiando la colonia, estaba desafiando al imperio americano. Y empezaron a desfilar todas aquellas repúblicas de África, Zimbabue, que si el otro, que si... Cuando dicen Puerto Rico, y aplaudían a todas esas... Cuando dicen Puerto Rico, nadie aplaudió. No sabían ni dónde rayos estaba Puerto Rico, ni qué era Puerto Rico. Eso fue para mí una decepción tan grande, porque nosotros que habíamos hecho el sacrificio mayor de todos los que habían ido, retando al presidente Carter con todas las presiones que se nos hicieron personalmente, amenazas, en fin. Entramos al estadio Lenin y cuando digo ¡Puerto Rico! Silencio. Que los rusos están diciendo, ¿y dónde queda eso? Cuando ese boicot, el Comité Olímpico fue reunido para determinar si se iba o no se iba a la Olimpiada. Y la Federación de Boxeo, que aquel entonces yo era su presidente, decidió ir con boxeadores a la Olimpiada, mientras que el baloncesto rechazó, ecuestre, los demás deportes, todos rechazaron. Y entonces la Federación de Boxeo decidió asistir y asistimos con 3 boxeadores. Uno de ellos llevaba la bandera con los salos olímpicos, era Alberto Mercado. Fuimos solamente 3 atletas desafiando el boicot del presidente Jimmy Carter. Bueno, pues Luis Pizarro, José Molina y este servidor desfilamos en el Estadio Lenin con la bandera olímpica, ya que pues un acuerdo de don Germán Riquejo Sampaio y el gobierno de Puerto Rico, Romero Barceló, pues yo no podía desfilar con la bandera de Puerto Rico. Y lamentablemente desfilé con la bandera olímpica cuando yo quería desfilar con la bandera de Puerto Rico. Finalmente se echó a votación y si la memoria no me es infiel a mí, yo estoy seguro casi que se ganó por un voto, de que fuéramos. Por un voto se ganó. Cadena de televisión, cuando te estoy hablando de vino CBS, vino NBC, los elementos locales,
Y ellos entrevistaron a aquellas personas que eran supuestamente unos disidentes y que estaban inmersos. Estos tipos son comunistas, estos tipos son comunistas ahí, Riquehoff, Rafa Bracero, etcétera. Y nosotros lo que éramos era puertorriqueños. Eso era lo más importante. Yo me reía porque en un momento que me entrevistaron, yo le dije al reportero que Jimmy Carter estaba equivocado y que la historia lo iba a juzgar y que aunque yo no lo conocía, parecía una buena persona, él tendría que en algún momento reflexionar sobre esa decisión antideportiva y antihumana. Y entonces eso me creó revuelo. ¿Y cómo tú te expresas así de presidente? Yo lo hice con todo respeto, pero me reitero que estaba equivocado y la historia nos va a dar la razón a ese pequeño grupo que apoyó 1980 Moscú. Don Germán no pensó en la cuestión ideológica. Don Germán no pensó en la cuestión de irse en contra de la decisión del presidente Jimmy Carter. Don Germán no pensó en irse en contra de la decisión de Carlos Romero Barceló, que era el gobernador de aquel entonces. Don Germán Enrique José Sampaio pensó únicamente en que el Comité Olímpico de Puerto Rico tenía que cumplir con el Comité Olímpico Internacional. Que muy fácil, el Comité Olímpico podía quitar la franquicia o censurar o castigar al Comité Olímpico de Puerto Rico. Don Germán pensó más en el olimpismo que en la cuestión ideológica. Y no fue que fue en contra de la decisión de Jimmy Carter. Yo creo que Jimmy Carter podía tener su gestión. Don Germán lo que hizo fue presentó al pueblo puertorriqueño, miren, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión deportiva. Y las cuestiones políticas no se envuelven precisamente en los procesos olímpicos. Las Olimpiadas son la más grande canción de paz del universo. Es donde se crea esta ilusión de que por 2 semanas las naciones del mundo pueden participar en armonía y fraternidad en una competencia sana. Los Juegos Olímpicos son la celebración más importante de la humanidad. Los Juegos Olímpicos y el deporte en general para mí significa la vida. Pues para mí las Olimpiadas significan una fiesta del músculo. Los Juegos Olímpicos Mundiales son una competición de los mejores atletas de todos los países en un espíritu fraternal, de acercamiento de pueblos a pueblos, donde presenciamos unos eventos extraordinarios que marcan la historia del deporte en la humanidad. Es algo muy bonito y es algo de una gran importancia para los pueblos del mundo. Hoy en día, los Juegos Olímpicos son un espectáculo extraordinario que deja mucho dinero a mucha gente. Y en ese sentido, se han desvirtuado desde la idea original de los Juegos Olímpicos que tuviera el varón del Coubertin. And continues in 3 stages until he reaches the qualifying height, 13 feet 1.5 inches. Here's Vicente representing Puerto Rico. Las peores 3 o 4 horas que yo he pasado hace tiempo fue entre una eliminatoria y otra. Me pusieron en un cuarto solo a esperarle el turno y uno pensando en qué yo hago si meto las patas. Las cotas de sudor eran así, pero te acuerdas que estaba el Bro Jumper americano. Sí, el de Bro Jumper que después ganó, pero estaba, que tenía una diarrea pegada. Pues si él está así, yo no estoy tan mal, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de eso. Eso tú me lo contaste después porque yo no estaba contigo. Yo estaba saltando como cuestión de hecho. La verdad es que fue una experiencia fantástica. Evangelista Venegas. Venegas luce pantalón oscuro. Juan Evangelista Venegas fue el primer medallista olímpico de Puerto Rico, del cual yo me siento bien honrada de ser su hija. La primera medalla olímpica de Puerto Rico yo desconozco. Yo quisiera saber, verla algún día, saber quién la tiene. Nunca, yo oía mucho a mi papá hablar de esa medalla con mucho orgullo, pero nunca la pude ver, nunca la he visto.
Maestro de ceremonias lo es el dinámico Eugenio Guerra, el hombre de las noticias calientes. Eugenio Guerra, pues, Genio Guerra, Papá Guerra, es mi padre. Fue un pionero, fue un atleta, entrenador, maestro, educador, como dije anteriormente, organizador deportivo, pionero del olimpismo puertorriqueño. Una persona extremadamente polifacética, que vivió activamente todas las instancias de lo que es el deporte. Él se puede describir como un personaje del siglo. O sea, yo lo comparo a él con el maratón. Creo que es de los pocos puertorriqueños que han estado durante todo un siglo vigentes. Tengo que decirte que mi padre fue entrenador, jefe entrenador de atletismo en 5 olimpiadas. Yo creo que pocas personas, si alguna otra en el mundo, en la historia del olimpismo, ha estado en 5 olimpiadas como jefe entrenador. Era un hombre muy apasionado de la vida, de la política, del pueblo de Puerto Rico, de todo lo que fuera puertorriqueño. Y era un atleta que vivía el olimpismo y la competencia en sus venas. Una pasión por la pistola libre y por todo lo que fuera el tiro al blanco y el desarrollo del tiro al blanco en Puerto Rico. En agosto del 2008 se cumplen exactamente 60 años desde que estos 2 hombres, junto a otros 10, regresaron a Puerto Rico de una misión que parecía imposible y que aún impacta a los puertorriqueños. Sus pasos son más lentos hoy que cuando estaban compitiendo por Puerto Rico en el Wembley Stadium, pero sus recuerdos permanecen vivos e intactos en la memoria de este pueblo. Aquella pequeña delegación que fue a Londres aquel verano de 1948 a reclamar la soberanía deportiva de los puertorriqueños siempre tendrá un lugar en la historia y en el corazón de su pueblo. Ellos son nuestros héroes. Ellos inspiraron a una nación. Cuatro años más tarde, la delegación puertorriqueña en Helsinki es notificada del reconocimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado por el Congreso de los Estados Unidos, haciendo oficial el himno y la bandera de Puerto Rico. Los Juegos de Helsinki, yo participé en el Décalo, en el disco, que era el segundo día, y antes de terminar los 1500 metros, que es el último evento, me lesioné porque era tierra, usábamos ganchos, había una anilla, el sector de lanzar, y yo me encajé con los ganchos, con los clavos, en la anilla esa, y se me lastimó un tobillo. Pero a duras penas fui y me presenté a los 1500, lo completé a duras penas, como dije, y reitero. Y el que me atendió después que yo llegué a la meta fue Bob Mazayas, que después fue atleta, artista, y él fue campeón en el Décalo en Londres en el 48 y repitió en el 1952, y él me atendió. Eso es algo que nunca se me va a olvidar. En 1952 se hallaban los soldados del Regimiento 65 de Infantería, un regimiento compuesto de soldados puertorriqueños que escribiría una página de lucha, heroísmo e injusticia combatiendo en el conflicto de Corea. Allí, en el Estadio de los Juegos de Helsinki, la delegación puertorriqueña desfiló por última vez con la bandera del Cordero y la bandera de los Estados Unidos. Desde el 1948,
los puertorriqueños han participado ininterrumpidamente en los Juegos Olímpicos y desde 1956 desfilan con su bandera. En el CIO hay una tradición que cuando un miembro está visitando Lausanne, se izan las banderas de los miembros que van a estar asistiendo a las reuniones ese día. Así es que yo siempre que voy allí y entro y veo la bandera de Puerto Rico, te confieso que me llena de orgullo, porque si bien es cierto que yo represento al CIO, yo en todo momento soy puertorriqueño y me siento que estoy representando a Puerto Rico, así que me llena de un orgullo. Me siento como una especie de diplomático, de embajador, y ver el trato que recibo allí, ver esa bandera allí me llena de mucho orgullo. Que siempre que un boricua gane una medalla olímpica, el himno que se escuche sea nuestro himno puertorriqueño, la borinqueña. Yo creo que la bandera es como... es esa sábana donde tú te arropas, ese chaleco a prueba de bala que tú te pones para repeler cualquier ataque, no necesariamente físico, sino emocional. Eso es la bandera puertorriqueña, un símbolo extraordinario para mí. En Chicago, en los Juegos Panamericanos en el 59, yo quedé tercero y tocaban, cuando iban a adjudicar la premiación, pues tocaban el himno de cada país que quedaba, y particularmente cuando iban a la ceremonia dijeron que no tenían el himno de Puerto Rico, y yo le dije a él que si no tocaban el himno yo no iba a coger la medalla. Consulté con Monaga y Monaga se movió por allá y suspendieron la premiación, en vez de por la mañana, por la tarde. Entonces por la tarde lograron conseguir el himno de Puerto Rico y tocaron el himno de Puerto Rico, y yo subí pues obviamente a recibir la medalla. Sentado yo con Germán Riquehoff en la Plaza Roja por allí, en unos banquitos que habían allí, me dice Germán a mí: caramba, Fufi, nosotros debimos haber desfilado con nuestra bandera. Segunda cobardía. No lo hicimos por cobarde. La bandera es lo que somos, es nuestra imagen, es el logo de un boricua. Significa el futuro de los niños de hoy para competir en los Olímpicos. Para mí significan las playas, los ríos, los árboles, las cosas más preciosas de Puerto Rico. La bandera de Puerto Rico soy yo. Sabe perdonar las injusticias de los que la hieren con malicia. Ella sigue al lado de los que la aman, con valor, con sangre derramada. Ella baila en la brisa como ninguna. Es mi estrella, es mi fortuna. Los
de los que la hieren con malicia. Ella sigue al lado de los que la aman, con valor, con sangre derramada. Ella baila en la brisa.